Buenos días. El día de hoy nos vamos a presentar con este ejercicio de análisis epistemológico de los paradigmas. Entonces, desarrollaremos de manera sucinta una perspectiva de las ciencias exactas, las ciencias fácticas naturales y las ciencias sociales en torno a la condición epistemológica. Se tendrá en cuenta entonces pues tres grandes preguntas o tres grandes momentos. En el primero pues nos daremos cuenta qué es un paradigma y cuáles son los diferentes tipos de paradigma. Después nos concentraremos, que es la mayor parte de la exposición, en cuáles son los paradigmas que constituyen las ciencias exactas y las ciencias fácticas, particularmente las ciencias naturales. Y al final, pues solo haremos como una presentación, un desglose también de un ejercicio que pudimos establecer sobre cuáles son los paradigmas y las condiciones epistemológicas que constituyen a las ciencias sociales. Teniendo en cuenta lo que trabajamos la semana anterior, entonces decimos que un paradigma hace referencia al modo como vemos el mundo, cómo entendemos el mundo, cómo interpretamos el mundo, cómo nos acercamos a esa realidad. Un paradigma contiene unas reglas y unas regulaciones, que eso es fundamental porque permiten esa organización, esa coherencia y ese sentido lógico lo constituye, que hacen establecer o definir unas fronteras del conocimiento, es decir, hasta dónde llegan ciertos métodos, ciertas perspectivas de validez, ciertas perspectivas axiológicas, ontológicas, metodológicas, epistemológicas, que constituyen una perspectiva de mundo de esa visión que sacamos de la realidad. Estos son uno de los elementos que nos planteaba Thomas Kuhn dentro de su perspectiva de las revoluciones científicas. A la vez también con los paradigmas nos pueden decir cómo se comporta esa frontera del conocimiento. Entonces sabemos muy bien que las revoluciones que se han dado en el conocimiento, particularmente desde las perspectivas interpretativas, desde las perspectivas positivistas y desde las perspectivas críticas, son elementos que han constituido esas condiciones del conocimiento, en donde se encierra y en donde pues de una u otra manera determina unas características muy particulares que pueden ser diferenciadas, transformadas y cambiadas por otras, dependiendo de las condiciones en que se encuentra el conocimiento. Y a la vez, pues estas condiciones se articulan a un enfoque y a un método que es el que nos permite organizar la condición paradigmática. Bueno, en este punto, como ustedes ven claramente, quisimos hacer una, digamos, una diferenciación, pero también denotar elementos sustanciales sobre lo que es un paradigma, un enfoque y un método, pues para que tengamos claridad, sobre todo cuando estemos abordando nuestro proceso investigativo. Vemos que digamos que el elemento abarcador, tanto del enfoque como del método, es el paradigma, porque pues reúne elementos como el objeto de estudio, las estrategias, las técnicas, los instrumentos, los criterios de validación del conocimiento que se ha producido. Por otro lado, pues está el enfoque, que como claramente nos lo dice aquí, nos determina las tendencias y las líneas de investigación y las diferentes formas de trabajo para poder comprender y generar una lectura sobre la problemática tratada en la investigación y poder tratar también de mejorarla. Y por último, pues está el método, que es ese cómo del enfoque, es ese cómo del paradigma que hace parte de la ciencia y que como orientación mental, pues nos permite generar no solo una actitud, sino una condición de abordar el conocimiento. Veníamos explicando los elementos que constituyen los paradigmas y los enfoques son fundamentales para poder entender cuál es la realidad de las ciencias exactas, de las ciencias fácticas, sociales y naturales. Entonces aquí lo que encontramos que de una u otra manera sé que algún compañero o compañera pues, lo explicará un poco más en detalle, corresponde pues como al resumen de lo que corresponde a los diferentes paradigmas que se han establecido en las sociedades modernas contemporáneas, el enfoque es donde se plantea cada paradigma, los autores representativos, los propósitos de estudio y los métodos, que los voy a mencionar rápidamente por cuestiones de tiempo. Entonces vemos que en el paradigma positivista parte de un enfoque empírico-analítico, cuyo uno de los máximos representantes ya lo hemos mencionado de la clase anterior, como es Comte, desde la perspectiva inglesa francesa, que tiene un propósito de estudio que es describir, explicar, controlar y predecir la naturaleza y las condiciones exactas del mundo, y parte de un método hipotético deductivo a partir de la experimentación. Encontramos también el paradigma interpretativo, que parte desde dos perspectivas: desde la fenomenológica, entender el fenómeno como tal, y la hermenéutica, desde la comprensión y la interpretación del texto y del contexto. Dentro de los representantes encontramos a Husserl, a Heidegger, a Blumer, a Gadamer y a Riquet, desde escuelas alemanas y francesas en particular. Encontramos que su propósito busca la comprensión, la interpretación, el entendimiento mutuo y participativo del mundo,
como tal. Y encuentra métodos como los holísticos, métodos inductivos, hermenéuticos que están orientados al descubrimiento. Por último, encontramos el paradigma crítico que se para desde el enfoque sociocrítico, en donde vemos pues la participación de alguien que ya hemos mencionado, como es el caso de Kuhn, y también a Horkheimer, Adorno y toda la escuela de Frankfurt como autores representativos de este pensamiento sociocrítico, pues tiene un propósito particular de estudio que es la liberación y la emancipación, en donde se busca cambiar las situaciones concretas que se dan en las condiciones materiales del mundo y también que permita identificar el potencial para ese cambio desde su condición sociohistórica. Tiene un método muy particular o varios métodos, pero que parten de la reflexión-acción y está centrado en las diferencias. Bueno, en este punto la exposición es fundamental porque de pronto va a generar algo de polémica o de discusión, pues es normal, obviamente, a vez que nosotros nos acercamos a las lecturas contemporáneas sobre la epistemología del conocimiento, de las ciencias y los diferentes elementos de discusión que han establecido tanto para las ciencias que denominamos exactas, formales, no formales, en algún momento llamaron ciencias del espíritu, otras actualmente llamadas ciencias sociales, y elementos que se han venido reconvirtiendo por la necesidad, obviamente, también de entender la naturaleza humana, la naturaleza del mundo y las condiciones sociales que representan pues la lectura de este mundo. Nosotros en esta diapositiva pues encontramos que en ese análisis epistemológico que denominamos de las ciencias sociales, tres criterios importantes para tener en cuenta de qué ciencias estamos hablando. Entonces, retomamos una postura que en algún momento Leibniz planteó, en donde nos decían que, digamos, que para hablar de las ciencias exactas, de las ciencias formales, tenemos que tener en cuenta, digamos, dos tipologías o dos diferencias. Unas que corresponden a las ciencias de lo necesario y otras a lo que denominamos las ciencias de lo contingente, ¿sí? A las ciencias de lo necesario, particularmente se hablaba o se habla que son las que corresponden a las ciencias que están ligadas a la lógica y a la matemática con unos objetos de estudios formales. O sea, la formalidad es fundamental dentro de la condición epistemológica de estas ciencias exactas, que son necesarias porque a la vez también, en las ciencias de lo necesario porque establecen unas reglas, unos procedimientos y desarrolla de alguna manera a las sociedades y le permite su organización. Sí, eso es fundamental. Particularmente viéndolo desde un enfoque más contemporáneo, es sistémico, las ciencias matemáticas, la lógica generan un lenguaje universal y siempre se para en enunciados analíticos para poder entender la realidad que está tratando de explicar. A la vez también estas ciencias parten de una naturaleza exploratoria y de demostración, buscando siempre unos criterios de validez que se fundamentan tanto en la coherencia como en la lógica interna de sus principios. Entonces, ese es uno de los elementos importantes para tener en cuenta. Después, aquí vamos al punto de donde se puede generar la polémica, porque dentro de las ciencias de la contingencia se encuentran tanto las ciencias físico-naturales como las ciencias sociales. Y uno de los elementos que se ha planteado en discusiones que vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva sobre el caso de las matemáticas y la epistemología de las matemáticas, donde se dice y se argumenta también que las lecturas contemporáneas damos cuenta que todas las ciencias físico-naturales resultan a la vez siendo ciencias sociales porque parten de la condición humana. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a ver digamos, una perspectiva desde donde se fundamenta las ciencias físico-naturales desde su condición epistemológica y cuáles son esos elementos que nosotros denominamos ciencias de lo contingente, donde se encuentran tanto ciencias naturales como ciencias sociales y los elementos de esa posible polémica que se ha desarrollado a lo largo de varios siglos, sobre todo los que son más cercanos a nuestra realidad actual. Entonces, primero vamos a indicar que las ciencias físico-naturales pues parten de una condición que son experimentales, que tienen como objeto de estudio la naturaleza, las condiciones físicas de esa naturaleza, los aspectos representativos del mundo desde su condición física y que parten también de un método científico como forma de abordar la realidad y obtener conocimiento. Entonces es fundamental que comparten tanto algunos elementos de esas ciencias exactas matemáticas
con las ciencias físico-naturales, que de una u otra manera pues veíamos desde que Comte planteaba la necesidad pues de reorganizar también el conocimiento de otra forma, Newton y otros autores que ya tratamos la vez anterior. Las ciencias de lo contingente, recuerden que lo contingente estamos hablando que corresponde a lo circunstancial. Entonces nos dice que en el mundo todo es circunstancial, ¿sí? Tanto las condiciones físico-naturales como las condiciones humanas para interpretar o explicar esas condiciones naturales. Que no hay una ciencia que hable de las cosas sin el ser humano. Entonces ese es otro de los elementos que genera una polémica en las comunidades académicas porque podemos hablar de ciencia solo en el quehacer, en la interpretación, en la condición explicativa que da el ser humano sobre la condición natural, que tanto las ciencias naturales como las ciencias sociales se relacionan teórica y prácticamente con aspectos del mundo material para apropiarlos, o sea, que son realmente, están internamente ligados y que por tanto nos permiten tener una forma de ver el mundo desde una perspectiva compartida. Y por último, que las ciencias formales tienen como fin dar cuenta del comportamiento de las estructuras formales, ¿sí? Para adaptarlas y adecuarlas a su realidad. Y dentro de las estructuras formales, pues está obviamente el ser humano. Entonces, ese es un punto que tal vez, tanto de pronto en este curso como en otros espacios, en otros escenarios de discusión, pues se ha venido desarrollando y planteando a partir de unas necesidades particulares que les vamos a entrar a mirar a continuación. Es importante mencionar entonces cómo dentro del planteamiento de discusión que veíamos previamente, pues una lectura más contemporánea nos va a decir que hay una clasificación ya muy particular sobre las ciencias. Entonces encontramos dos formas de clasificación: las ciencias formales, donde se encuentra la matemática con sus objetos formales de estudio, con su carácter enunciativo analítico, con la intencionalidad de esa búsqueda de verdad formal, con esos criterios de validez partiendo desde la coherencia, la lógica interna y como método la lógica. Y encontramos, por tanto, también entonces las ciencias fácticas, como hayamos hablado ya, las ciencias naturales y las ciencias sociales, con las ciencias naturales con un objeto como la naturaleza, donde busca siempre interpretar y generar explicaciones sintéticas que contienen una condición de veracidad a partir de la contingencia fáctica, que tiene unos criterios para poder entender esa realidad y poderla validar como cierta desde la correspondencia entre el postulado y los hechos, un poco la cuestión de la causalidad dentro del conocimiento natural, y como método lo que permite es una contrastación empírica cuantitativa. Y a la vez pues encontramos entonces las ciencias fácticas sociales, que tienen como un objeto de estudio del ser humano, que también busca unos enunciados de síntesis, que ese tipo de verdad que comparte con las ciencias naturales tiene que ver con una contingencia fáctica, que los criterios de validez son importantes en el sentido de que no solo es una cuestión de causalidad, sino es un acuerdo intersubjetivo frente a la forma como se interpreta o se explica al ser humano en relación con su sociedad y con el mundo, y que comparte métodos cuantitativos y cualitativos para poder ser explicado ese sentido epistemológico. En este punto de la exposición nos vamos a concentrar en lo que corresponde a las epistemologías de las ciencias exactas, particularmente de la matemática, un poquito de profundización. Teniendo en cuenta el tiempo, pues vamos a ser muy rápidos en la presentación de ese campo epistemológico. Encontramos entonces que hay dos tendencias, una tendencia de una epistemología modernista y una tendencia de una epistemología posmodernista. Entonces vamos a arrancar con la primera, que es la modernista. Dentro de la modernista encontramos diferentes enfoques que fueron los que permitieron organizar también el pensamiento matemático y la epistemología matemática, que fue dominante sobre todo a mediados del siglo XIX, para que lo tengamos en cuenta como referente histórico. Y de esas encontramos entonces la primera, que es el modernismo o las modernas, ¿sí? Que se basaban en el logicismo, en el formalismo, en el intuicionismo y en el platonismo. Encontramos también las monológicas, que de acuerdo con Ernest 1994 y de Exmous de 1996, se habla de una epistemología genética, en donde pues veremos también algunos elementos que se reflejan en las teorías piagetianas o de Piaget. Encontramos también las absolutistas, que parten desde el logicismo, desde el formalismo, desde el intuicionismo y desde el platonismo. Encontramos las otras, que son las fundacionalistas, vistas desde Handel 2003, que también tienen elementos del logicismo, del formalismo y del intuicionismo. Encontramos por último las descriptivistas, que corresponden según a Alemán a elementos del platonismo y también del empirismo radical, teniendo en cuenta a Amadi 1980.
Entonces son elementos fundamentales para tener en cuenta dentro de esta perspectiva. Aspectos relevantes para resaltar, son de pronto lo que encontramos en la parte de abajo. Parten de un racionalismo, es decir, esas tendencias modernistas tienen una lógica racional que es el fundamento de la verdad. Existe una estructura racional de pensamiento incuestionable basado en un plan lógico maestro. En este caso estamos hablando del paradigma euclidiano, que fue el que marcó la pauta dentro de los estudios del conocimiento matemático en la época que hemos mencionado. Es importante el empirismo porque se funda en bases de verdades lógicas y seguras. Tiene una fundación única y firme en la que ni la conversación ni el diálogo son necesarios para establecer los principios de verdad y de conocimiento. Y parte también de un materialismo, es decir, una existencia física o insustancial que es independiente del ser humano. Por otro lado, como hemos mencionado, hay unas epistemologías matemáticas posmodernistas, entonces encontramos dentro de las tendencias posmodernas, como lo plantea Hersch en 1979, una tendencia desde el humanismo matemático, encontramos también una perspectiva dialógica que corresponde particularmente a la perspectiva de la filosofía social constructivista, entre ellos rescata al Ácatos en el 1976 y a Wittgenstein en el 53 y en 1978 como pues pioneros o representantes de esta perspectiva de la epistemología matemática dialógica. Los falibilistas, planteados también por Lakatos en 1976. Está el cuasi-empirismo, que es el que encontramos en la parte de arriba, en donde pues son elementos también, perspectivas que nos plantea Handel 2003 y Lakatos en el 78, y las no descriptivistas que parten desde el intuicionismo y desde las perspectivas convencionalistas de Wittgenstein. Entonces ahí vamos a tener elementos importantes. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son los aspectos relevantes que nos plantean estas epistemologías matemáticas postmodernistas? El primero es que las matemáticas son esencialmente un fenómeno social, construidas socialmente y por ende son prácticas falibles y situadas, para tener en cuenta en este punto. Es necesariamente una actividad textual o simbólica, es decir, es dialógica, la matemática es dialógica, es una perspectiva muy contemporánea. Acepta contradicciones y paradojas, es decir, no hay certezas no objetadas, sino por el contrario, pueden llegar a ser objetadas y a generar contradicción. Se cuestiona los principios lógicos aristotélicos, que es fundamental también, y las matemáticas pueden ser entonces una cultura, un sistema social, un lenguaje, una conversación. Entonces es una reconversión de la perspectiva epistemológica matemática que venía del siglo anterior. Como parte del ejercicio que hemos venido desarrollando, pues sabemos que por cuestiones de tiempo no podemos ampliar un poco más esta exposición. Solo quiero hacer una recomendación importante. Este mapa conceptual que ustedes ven muy detallado, me pareció importante rescatarlo dentro de mi visita a la internet. Es un ejercicio desarrollado por la maestra Guillermina Jiménez Rasgado en el 2018 y nos permite una lectura general sobre cómo se han desarrollado los paradigmas epistemológicos eh, explicativos e interpretativos, ¿sí? Desde una perspectiva muy particular de lo que hemos venido hablando de la condición paradigmática. Lo recomiendo para que lo podamos observar, ahí se pueden dar, contrastar diferentes perspectivas y generar un resumen un poco más claro sobre cómo las ciencias sociales ha organizado estas dos condiciones paradigmáticas. No cuenta con el paradigma sociocrítico, pero sí permite contrastar los elementos fundamentales dentro de estas dos perspectivas, del paradigma explicativo y del paradigma interpretativo. Agradezco a todos su atención y pues vamos a dejar aquí la exposición por cuestiones de tiempo. Muchísimas gracias.